Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar de una nueva manera de diseñar productos orientados a la economía circular. Primero de todo, daros las gracias por la asistencia, pediros disculpas por el retraso en el lanzamiento del link, que han debido tener un problema desde el Gobierno de Navarra. Yo soy Carlos León, soy ingeniero industrial, tengo más de 15 años de experiencia en diseño de producto y represento a Circularse, que es la empresa que lleva la asistencia técnica de Navarra Circular. Primero de todo, os voy a contar muy brevemente qué es esto de Navarra Circular, que es una iniciativa de colaboración público-privada lanzada por el Gobierno de Navarra para tratar de promover la economía circular y acercar un poco la adopción de los principios de economía circular en las empresas en Navarra. Se lanzó en otoño del 2022 y se llevan a cabo diferentes actividades y la actividad fundamental que estamos desarrollando ahora, aparte de sesiones de formación como estas, el desarrollo de foros y eventos, es el programa de diagnósticos de circularidad, en la cual se trata de ayudar a las empresas a hacer un diagnóstico del estado de situación de cómo se está implementando la economía circular en sus actividades. De alguna manera, el objetivo es tratar de dar una formación básica a las empresas, digamos, en una visita inicial. Se repasa un cuestionario para tratar de analizar cuáles son las buenas prácticas de la empresa en el entorno de la economía circular y sostenibilidad, e identificar oportunidades de mejora y posteriormente a esa visita se desarrolla un informe de hoja de ruta de economía circular para tratar de identificar potenciales líneas de acción que las diferentes empresas pueden desarrollar de alguna manera en esta transición a la economía circular. ¿Vale? Hay otras actividades que está desarrollando la Oficina de Navarra Circular y en la web podéis encontrar otros servicios y otras experiencias que se están desarrollando. ¿Vale? Bueno, en el día de hoy, como os decía al principio, el objetivo es una introducción a cómo tenemos que diseñar para este nuevo modelo económico, cómo tenemos que diseñar fundamentalmente productos. También va a ser aplicable digamos, a la edificación y en primer lugar, quería hacer un poco un análisis de contexto, repasando un poco los principios fundamentales de la economía circular y por qué tenemos que diseñar nuestros productos, servicios o edificios orientados a sostenibilidad y economía circular. Mencionaros también un poco el estado de una nueva propuesta de regulación de ecodiseño para el diseño de productos sostenibles que se está desarrollando desde la Comisión Europea. Entonces, digamos, qué es lo que nos va a pedir, aunque de momento esté a nivel de propuesta, qué es lo que nos va a pedir esa propuesta de regulación y cómo nos puede afectar y cómo nos tenemos que adaptar. Y finalmente, contaros algunos conceptos clave a tener en cuenta cuando tenemos que diseñar un producto fundamentalmente orientado a la economía circular. Como os decía un poco, tratando de hacer un análisis de contexto de por qué tenemos que hacer esto, no es una cosa que nos lo estemos inventando, y un poco echando un poco la vista atrás para identificar un poco de dónde venimos, ¿no? Ya desde los años 70 se está hablando de desarrollo sostenible, y nace el concepto de desarrollo sostenible allá en 1987, ¿no? Y es importante tener en cuenta la definición de desarrollo sostenible a la hora de utilizar ciertos conceptos, sobre todo en la comunicación, ¿no? Desarrollo sostenible es aquel desarrollo que trata de satisfacer las necesidades de la generación actual sin poner en peligro la capacidad de que las generaciones futuras satisfagan sus necesidades. O sea, estamos hablando de que el impacto que tenemos que dejar es neutro, ¿no? Y aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que hablar de tres dimensiones: la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. O sea, sostenibilidad no es solo sostenibilidad ambiental. Bueno, desde esos años 80 se han ido sucediendo diferentes cumbres del planeta, de la Tierra, con diferentes acuerdos internacionales, como la publicación de Objetivos del Milenio
y ya es en el 2014 donde desde la Comisión Europea se empieza a hablar de economía circular en un documento oficial, ¿no? Se publica el primer borrador de plan o paquete de economía circular, que luego se actualiza en 2015 y otro hito importante es el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya por 2015, que es un tratamiento universal, un acuerdo universal con el objetivo de tratar de construir una sociedad o un futuro más sostenible. Desde ese momento se van sucediendo diferentes iniciativas a nivel europeo, como la publicación de la Estrategia Europea de Plásticos, y es en el 2019-2020 cuando se define el Pacto Verde Europeo, que es la publicación del Green Deal, que de alguna manera define el marco de actuación o la ruta, ¿no?, que quiere promover la Comisión Europea de aquí a 2050, ¿no? Luego os contaré un poquito de qué va esto, pero de alguna manera esa definición de marco deriva en el desarrollo de diferentes estrategias en diferentes sectores, acompañado de directivas, legislación e instrumentos de financiación, ¿no? Y es en el 2020 cuando se actualiza, digamos, ese plan de acción de economía circular que ya venía desde el 2015 para encajarlo un poco en este marco general, ¿no? Vale, yendo un poco a los principios de la economía circular, estamos hablando de un modelo económico restaurador y regenerativo por intención y diseño. O sea, tenemos que, de alguna manera, incorporar estos principios generales y estos conceptos desde el momento en el que tenemos que diseñar o concebir modelos de negocio, productos, servicios. Es un modelo económico que trata de mantener los materiales en utilización en su máximo valor posible y la mayor parte del tiempo posible, ¿no? Descansa en tres principios fundamentales, que es la regeneración de sistemas naturales, que tenemos que tratar de preservar y mejorar el capital natural y buscar el equilibrio en esa extracción de recursos del planeta, mantener los productos y materiales en utilización, ya sea en los materiales tecnológicos o los materiales biológicos, y tenemos que tratar de eliminar los residuos y emisiones en cualquiera de las actividades, ¿no? Desde el punto de vista del diseño tenemos que tener en cuenta esto. Bueno, hasta ahora que vivimos en un mundo lineal en el que extraemos los recursos del planeta sin de alguna manera mirar cuáles son los impactos que estamos produciendo, ya sean recursos fósiles, recursos finitos, renovables. Esos recursos los estamos utilizando para fabricar diferentes partes, obtener diferentes materiales que se van digamos, combinando, ensamblando para fabricar productos, y con estos productos se proveen servicios o se venden estos productos a un usuario o un consumidor que después de utilizar esos productos o esos servicios, de alguna manera se dejan de utilizar esos productos, equipos, maquinarias, etcétera, ¿no? Y si tenemos la suerte de vivir en una parte del mundo en la que hay algunos sistemas de gestión de residuos en los cuales se trata de recuperar algunos residuos, pues algunos materiales se pueden recuperar, ¿no? Desde el punto de vista del diseño de productos, servicios y edificación, lo que tenemos que tener en cuenta es un poco este mapa, ¿no? En el sentido de que a la hora de extraer los materiales tenemos que pensar en cuáles son los impactos que se están produciendo en esa extracción, y tratar de, no se trata solo de sustituir recursos finitos o recursos fósiles por recursos biodegradables o renovables, sino tratar de equilibrar el capital natural que estamos extrayendo del planeta, ¿no? A la hora de diseñar productos tenemos que tener en cuenta que tenemos que tratar de mantener esos productos y materiales en utilización, ya sea a través de diferentes recirculaciones, ¿no? Si estamos pensando en materiales tecnológicos o en los materiales de alguna manera de un edificio, de un ordenador, de un coche o de un tren, tratar desde el diseño que se puedan producir diferentes recirculaciones, ¿no? Hoy en día, como hemos estado diseñando, tratando de optimizar esta línea, pues es difícil que se puedan llevar a cabo diferentes recirculaciones, ¿no? Porque ni el producto se ha diseñado para eso, ni los procesos se han diseñado para eso, ni en algunos casos ni se pueden desmontar o desensamblar
algunas partes de algunos productos, por lo tanto, no estamos favoreciendo estas recirculaciones, ¿no? Como veis aquí en las recirculaciones estamos hablando de mantenimiento, de reparación, de compartir, de reutilizar, de redistribuir, renovar, refabricar y reciclaje, ¿vale? Esto es importante porque de alguna manera da la idea un poco de la dimensión de la importancia del reciclaje en la economía circular. Es importante, por supuesto, pero solo es una recirculación más, ¿vale? O sea, la economía circular estamos hablando de un modelo económico que es mucho más amplio que el reciclaje. Al final, cuando desarrollamos un producto y pensemos en un producto o un edificio o un servicio, podemos pensar en una secuencia de operaciones en las cuales se van consumiendo diferentes tipos de materiales y se van generando diferentes tipos de residuos. Digamos, en esta transición para pasar de una economía lineal a una economía circular tendríamos que tratar de que todas esas operaciones en las cuales se van consumiendo diferentes materias primas, principales o auxiliares, para llevar a cabo cualquiera de las operaciones que vinieran de esos procesos de recirculación y que los residuos que se van generando en cada una de las operaciones tratar de reducirlos, eliminarlos o tratar de buscarles otra recirculación, ¿no? Esto desde el punto de vista esquemático parece, bueno, de alguna manera más sencillo, pero pensemos en que en el desarrollo de un producto, en el proceso de fabricación, por ejemplo, de un producto o la ejecución de un edificio, sean diferentes operaciones que pueden ser decenas, cientos o miles, dependiendo de la complejidad de los productos y en la cual en cada una de las operaciones estamos consumiendo diferentes recursos como agua y energía y diferentes materias primas, ya sea materia prima principal que viene de otras operaciones o materias primas auxiliares que necesitamos para desarrollar esa operación, ¿no? Y también podemos estar generando diferentes tipos de residuos, ¿no? Scraps o desechos, residuos asimilables a humanos, residuos peligrosos, vertidos y otros tipos de residuos, ¿no? Pensemos en la cantidad de operaciones que se necesitan para fabricar un frigorífico, un coche, un aerogenerador o un ordenador, ¿no? O sea que al final, de alguna manera, esto no es sencillo, ¿no? Pero pensando en esa transición de una economía lineal a una economía circular, tendríamos que pasar de un esquema tal que así a un esquema como este, ¿no? Pensando en que cada una de estas flechitas que nos entran en las diferentes operaciones, que al final es consumo de recursos o consumo de materias primas, vengan de procesos de recirculación o tratemos de sustituir, digamos, esos materiales por materiales renovables o reciclables, ¿no? Atendiendo un poco al principio primero de la economía circular. Y que todas esas flechas que vayamos generando en las diferentes operaciones, tratar de reducirlas, eliminarlas o, como decía antes, buscar recirculaciones con las diferentes flechas. Vale. Vale, ¿cómo hacemos esto, no? Estamos hablando de economía circular, estamos hablando de cada día más de sostenibilidad, de economía verde, de transición ecológica, de desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esos son conceptos o filosofías aplicables al modelo de desarrollo de una sociedad o a un modelo global de economía, y lo que una empresa o una cadena de valor o diferentes agentes dentro de una cadena de valor pueden hacer es utilizar ciertas herramientas para tratar de contribuir entre todos a hacer este camino en diagonal de alguna manera a estos, digamos, a ir transitando a estos modelos económicos, ¿no? A modelos que sean de desarrollo sostenible, a economía circular y en esta transición ecológica, ¿no? Y entre estas herramientas que una empresa o un diseñador puede utilizar, fundamentalmente estamos hablando del ecodiseño y fundamentalmente estamos hablando de todo este circulito que aparece aquí, que habla de LCA, LCM, LCT, que estamos hablando de el pensamiento o la concepción del ciclo de vida, ¿no? El life cycle thinking, el life cycle management es cómo gestionamos el ciclo de vida de un producto o un edificio y cómo hacemos el life cycle assessment, cómo hacemos el análisis del ciclo de vida, ¿no? Desde el punto de vista de sostenibilidad y desde el punto de vista de impactos Con la ambientales. puta. Con lo cual... Me acabo de cargar. Pues de José. Hola, no sé quién está ahí, no sé si os podéis mutear, por favor.
Gracias. Vale, de alguna manera, vale, tenemos que diseñar para una sostenibilidad, tenemos que diseñar para una economía circular, pero lo que podemos utilizar a nivel de empresa o a nivel de diseñador, de alguna manera, es conceptos concretos, ¿no? Y fundamentalmente estamos hablando del ecodiseño y esa concepción o pensamiento del ciclo de vida. Vale. Hablaba antes un poco del concepto de desarrollo sostenible. Tenemos que tener en cuenta siempre que cuando hablamos de sostenibilidad y pensar que estaba ahí en la esquina superior derecha, ¿no? del modelo de sociedad, siempre tenemos que pensar en las tres dimensiones, ¿no? Económica, social y ambiental. Aunque normalmente cuando vemos, digamos, el concepto de sostenibilidad utilizado, pues quizás se nos vaya a la cabeza pensando solo en la sostenibilidad ambiental, ¿no? Pero deberíamos tener en cuenta un poco esto en mente cuando diseñamos un producto. Vale, bueno, digamos, de alguna manera esto es como una introducción de dónde venimos, ¿no? Y por qué ahora tenemos que pensar en diseñar de otra manera, ¿no? De alguna manera para tratar de hacer esta transición a modelos de desarrollo más sostenible y a este modelo económico de economía circular que se está impulsando desde la Unión Europea. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito desde el punto de vista de legislación, directivas, estrategias y políticas públicas por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Vale, como os contaba antes, en finales de 2019-2020 se publicó el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo fundamental es que la Unión Europea sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Esto de alguna manera es un marco de trabajo que trata de manera transversal trabajar para que la sociedad o el modelo económico sea climáticamente neutro y eso hace de alguna manera que se tenga que trabajar de manera transversal en diferentes áreas temáticas, digamos, ¿no? Este Pacto Verde Europeo está trabajando en la protección para la biodiversidad, en diferentes sectores como la agricultura, la industria, acción climática para, digamos, mitigar el cambio climático y adaptarnos al cambio climático, en la edificación, en todos los temas energéticos para tratar de transitar a modelos con energías más limpias y sobre todo la movilidad, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente que veáis que no estamos trabajando solo en un sector o en un área temática, sino que de alguna manera este Pacto Verde Europeo trata de abordar diferentes sectores de manera transversal si queremos construir una sociedad climáticamente neutra en 2050 y reducir las emisiones, ¿no? De aquí, bueno, se derivan diferentes estrategias y políticas públicas orientadas a cada una de esas áreas temáticas o sectores, pero una de las fundamentales es el Plan de Acción de Economía Circular, ¿no? Dentro de las prioridades de este Plan de Acción de Economía Circular, que se empezó a trabajar en 2015 y se actualizó en 2020 para, de alguna manera, encajarlo en este Pacto Verde Europeo, en este marco, entre las prioridades está el diseño sostenible de productos, ¿no? Bueno, se han identificado cadenas de valor clave como la electrónica y las TICs, las baterías, vehículos, envases y embalajes, plásticos, textil, construcción y edificios y alimentación y la utilización del agua, ¿no? Bueno, se han identificado un poco esas cadenas de valor clave, pero una de las prioridades es tratar de trabajar en fomentar el diseño sostenible de productos, ¿no? Hay otras prioridades relacionadas con la mitigación del cambio climático, con el impulso y fomento de la innovación y, de hecho, digamos, acompañando a este Pacto Verde Europeo, a este Plan de Acción de Economía Circular y a las diferentes directivas que se van desarrollando en las diferentes áreas, hay, digamos, un gran número de instrumentos de financiación que al final van, digamos, cayendo a los diferentes Estados miembros y diferentes administraciones públicas y se van desarrollando diferentes iniciativas como esta de Navarra Circular. Entonces, como digo, este Plan de Acción de Economía Circular ya menciona el diseño, el fomentar el diseño sostenible de productos, con lo cual no estamos hablando de tratar de valorizar residuos, de reciclaje, que también, pero de alguna manera ya se marca como una de las prioridades el trabajar en mejorar el diseño sostenible de productos, ¿vale?
Entonces, con todo esto, dentro de este plan de acción de economía circular que está encajado en este Pacto Verde Europeo, hace ya un par de añitos empezó a trabajar en lo que se llamó la iniciativa de productos sostenibles, ¿no? El objetivo de todo esto, al final, que va a derivar en una propuesta de regulación para el ecodiseño de productos sostenibles que ya se publicó como propuesta en marzo del 2022, es dar un pasito más de alguna manera por encima de todo lo que se había hecho hasta ahora en el ecodiseño y de tratar de sustituir la directiva de ecodiseño del 2009, ¿no? Los y las que estéis un poco más cerca de todo esto, bueno, habremos visto un poco en los últimos años cómo se ha ido trabajando el tema del ecodiseño. Fundamentalmente se ha ido trabajando en aparatos domésticos que tengan un consumo energético importante, ¿no? Y de ahí es de donde surgen estas etiquetas de eficiencia energética que podemos ver en lavadoras, frigoríficos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora se quiere dar un pasito más, de alguna manera, en el fomento del diseño sostenible de productos y el primer paso es esta propuesta de regulación para el ecodiseño, ¿no? Esto, al final, lo que va a definir es un marco general de requisitos de ecodiseño que después se irán digamos, integrando en diferentes tipos de productos como los textiles, la construcción y otro tipo de productos, ¿no? Móviles, tablets, etcétera, etcétera, ¿no? Que se irán implementando por grupos de producto. Entonces, lo que nos está diciendo esta propuesta de regulación para el ecodiseño de productos sostenibles, y el objetivo es tratar de mejorar, bueno, incorporar, como decía, esos requisitos de ecodiseño a diferentes grupos de productos, tratar de mejorar la información sobre los impactos ambientales de los productos, tratar de reducir los residuos, por supuesto, promover los modelos de negocio sostenibles y definir requisitos claros para la compra pública verde. Más en detalle, lo que se está definiendo es que, de alguna manera, el ecodiseño trataba de que cuando diseñemos tengamos en cuenta los impactos ambientales que se van a producir a lo largo del ciclo de vida de un producto. Y aquí estamos dando un pasito más, ¿no? Aquí estamos hablando de que tenemos que diseñar para una economía circular, ¿no? Tenemos que diseñar para reutilización, para actualización de productos, para facilitar la reparación y mantenimiento y renovación de los productos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el uso de energía y la eficiencia energética en el ciclo de vida de los productos y la eficiencia en el consumo de recursos, y tenemos que diseñar productos para que se puedan desmontar, para que se puedan facilitar la refabricación y finalmente el reciclaje de productos y materiales, ¿no? Y una de las cosas importantes que se mencionan es que vamos a tener que calcular los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de los productos, ¿no? Si estamos hablando de edificios, pues de edificios, ¿no? Incluidas sus huellas de carbono, que de alguna manera es un impacto ambiental, y sus huellas ambientales, ¿no? Se mencionan otras cosas que pueden ser menores, que bueno, ya veremos cómo se va aterrizando todo esto, ¿no? Que de alguna manera se va a tratar de fomentar que se incorporen contenidos reciclados en los productos. Ya existe en el tema de los envases de plásticos, digamos, derivado de esa estrategia europea de los plásticos, y también se va a tratar de trabajar en restringir la presencia de algunos componentes, sustancias o materiales que limiten esas recirculaciones que hablábamos antes. Entonces, esto es el marco que se nos está definiendo. Otra cosa importante que se empieza a mencionar y ya está presente en la directiva de baterías eléctricas es el pasaporte digital de producto, ¿no? El pasaporte digital de producto trata de mejorar la información sobre la sostenibilidad ambiental de los productos y tratar de ayudar a los consumidores y agentes de la cadena de valor al final del túnel, de alguna manera, y las empresas de reciclaje sobre todo, a que tengamos más información sobre la trazabilidad de los diferentes componentes y la degradación o el estado de ciertos materiales, ¿no? Imaginaros que en el ordenador, perdón, imaginaros que en el ordenador que tenemos aquí tenemos un código QR, y en cualquier fase o punto del ciclo de vida de un producto vamos a ser capaces de pinchar ese código QR y llegar a obtener información sobre los impactos ambientales que se han producido hasta el momento, y que cada uno de los agentes de la cadena de valor tenga que incorporar los impactos ambientales que está produciendo a una base de datos centralizada donde
se puedan ir incorporando toda esta información. En la construcción se está hablando de pasaporte de material y, como decía, en las baterías eléctricas ya se incorpora este concepto y de alguna manera se está dando tiempo para que se desarrolle esta arquitectura de los sistemas y de alguna manera esta coordinación de cómo se va a incorporar toda esta información a medida que el producto va avanzando en su ciclo de vida. En estos momentos, bueno, se desarrolló una consulta pública que se cerró en mayo. Lo que se ha estado tratando es de identificar en qué productos se tienen que priorizar esta definición de requisitos de ecodiseño para productos sostenibles, ¿no? De momento, bueno, aquí tenéis el informe técnico en el cual se han estado estudiando diferentes tipos de productos, digamos, en dos categorías: productos de consumo o uso final, ¿no? Y en los cuales se ha tratado de identificar qué grupos de productos o tipos de productos tienen unos impactos ambientales más importantes, ¿no? Entre ellos están los textiles, el calzado, mobiliario, productos cerámicos, neumáticos, detergentes, etc. Y otros productos intermedios que son utilizados para la gran mayoría de los productos, ¿no?, que se comercializan o que utilizamos, pues son metales, plásticos, papel, cartón y vidrio, ¿no? En este momento se cerró la consulta pública en mayo de este año y de alguna manera ya hay una identificación de esos tipos de productos, y lo que se está trabajando es en identificar en cuáles de ellos se empiezan a poner requisitos de ecodiseño que se irán poniendo en las, de alguna manera, directivas o normativas específicas de cada uno de los grupos de productos, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos que tener claro que, digamos, toda la estrategia y políticas públicas, sobre todo desde Europa, que están de alguna manera marcado por ese Pacto Verde Europeo, nos lleva hacia todo esto. En su plan de acción de economía circular ya hay como prioridad se establece el diseño sostenible de productos, y ya va a haber directivas y legislaciones que nos obligan a diseñar los productos de otra manera, ¿no? Pero no solo pensando en los impactos ambientales que se están produciendo, sino de alguna manera que tengamos ciertas obligaciones para analizar esos impactos ambientales y que tratemos de diseñar para fomentar esa economía circular y promoverla, y de alguna manera teniendo en cuenta esos tres principios de la economía circular que comentábamos antes, ¿no? Vale, bueno, y ahora lo que os quería contar es un poco algunos conceptos clave, ¿no? Algunos ya los he mencionado, qué conceptos o aspectos tenemos que tener en cuenta para empezar a pensar en cómo tenemos que diseñar productos, servicios o edificios, de alguna manera, para alinearnos a todo esto que va a venir, de alguna manera a todas las estrategias directivas y legislaciones que nos vengan en los diferentes grupos de productos, ¿no? Hablábamos del análisis del ciclo de vida, y por lo tanto el concepto, el pensamiento y la gestión del ciclo de vida es un concepto clave que tenemos que tener en cuenta, en mente desde el principio cuando tratemos de concebir o diseñar nuevos productos. El triple impacto: estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de reducir emisiones, de reducir impactos ambientales y, de alguna manera, en diseñar de manera más sostenible, aun cuando hasta ahora se está hablando más de sostenibilidad ambiental, pues sí que tenemos que tener en cuenta las tres dimensiones, porque por supuesto un producto tiene que ser viable económicamente y una empresa también. Y el aspecto social lo tenemos que ir incorporando, ¿no? Y por supuesto pensar en que cuando diseñemos con esta perspectiva del ciclo de vida y teniendo en cuenta este triple impacto en cada cosa que hagamos, tenemos que tener en cuenta esos tres principios de la economía circular para fomentar de alguna manera ese equilibrio del capital natural cuando extraemos materiales del planeta, las diferentes recirculaciones que se puedan producir y tratar de reducir residuos y emisiones en cada paso que damos. Bueno, supongo que muchos y muchas de vosotras conocéis lo que es el ciclo de vida, ¿no? Es el intervalo de tiempo desde la concepción de un producto hasta el final de su vida útil, ¿no? Hasta ahora, de alguna manera, cuando diseñábamos productos o edificios, si queréis, nos centrábamos desde la fase de diseño y desarrollo, concepción y definición en optimizar los procesos de producción, transporte e instalación. Se aplicaba
y en algunos casos se consideraba un poco la operación y mantenimiento, pero tratábamos de optimizar estos procesos, ¿no? Y no nos parábamos a pensar desde la parte del diseño qué va a pasar con los residuos al final de la vida útil de un producto, ¿no? En estos últimos años se han ido incorporando más sistemas integrados de gestión a diferentes tipos de residuos, pero bueno, si no diseñamos los productos con esta concepción del ciclo de vida completa, pues al final en algunos casos es muy difícil favorecer esos reciclajes o diferentes recirculaciones porque sencillamente el producto no ha sido diseñado para eso, ¿no? Entonces, este es un concepto que tenemos que tener en cuenta desde el principio, es el concepto de ciclo de vida, ¿no? ¿Qué va a pasar al final de la vida con los residuos que se generan cuando acabamos de utilizar un producto? Y en este sentido tenemos que tener en cuenta eso que nos menciona la propuesta de regulación de ecodiseño para productos sostenibles del análisis del ciclo de vida, ¿no? Deberíamos empezar a pensar en analizar el ciclo de vida en esas tres dimensiones, en la parte de impactos ambientales, en la parte del coste acumulado y en la parte de cuál es el impacto social que se está provocando a lo largo de todo el ciclo de vida de ese producto en diferentes grupos de interés. Pero bueno, normalmente nos quedamos en el análisis de impactos ambientales, que es un poco lo que menciona la propuesta de directiva, ¿no? Bueno, el análisis del ciclo de vida es una herramienta, es un método para analizar de manera metódica, sistemática y científica los impactos ambientales originados por un proceso o un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? Bueno, ya hay normativas desde hace muchos años que te dicen cómo tienes estándares que te dicen cómo tienes que hacer el análisis del ciclo de vida para calcular los impactos ambientales, como la 1440, y cada vez se están desarrollando más estándares específicas para diferentes grupos de productos o tipos de productos. Y para llegar a hacer esta evaluación de los impactos ambientales, primero de todo, ¿no? Bueno, obviamente tenemos que definir el alcance y lo que queremos medir y dónde empezamos a medir y dónde acabamos de medir, pero una de las cosas fundamentales es hacer un inventario, ¿no? Un inventario de esas flechitas, si recordáis que hablábamos antes, ¿no? Del consumo de diferentes materiales y recursos que voy necesitando en las diferentes operaciones que se dan a lo largo del ciclo de vida de un producto, ya sea en el proceso de fabricación, de producción, de transporte, de instalación, de operación, de mantenimiento y de gestión del ciclo de vida y, digamos, esa generación de diferentes residuos que se van generando, ¿no? Al final tenemos que hacer un inventario, mapear el ciclo de vida, identificando y cuantificando estos aspectos ambientales, que son los que nos van a dar después esos impactos ambientales, ¿no? Cada una de estas flechitas, cada uno de los materiales que consumimos, los residuos que generamos, están, digamos, originando diferentes impactos ambientales. Entonces, bueno, herramientas como el mapeo de la cadena de valor, análisis de flujos materiales y definición de escenarios son necesarios para tratar de mapear todo esto, ¿no? O sea, al final tenemos que ir identificando cada una de las operaciones que se puede llegar hasta el máximo detalle de una operación o de alguna manera por fases, pero necesitamos esa información para luego ser capaces de calcular los impactos ambientales, ¿no? Es importante tratar de identificar cuáles son los diferentes escenarios que se dan, ¿no? En el ciclo de vida de un producto. Quizás en un edificio, eh, pues bueno, puede haber menos escenarios porque no hay, de alguna manera, diferentes tipos de usuarios en el sentido de diferentes tipos de distribuidores o clientes, pero en un producto que se distribuya a un producto de consumo utilizado para de alguna manera otros productos de consumo, puede haber diferentes escenarios en el sentido de que si yo vendo el producto a diferentes tipos de distribuidores o clientes, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de una sencilla caja de polihispano de corcho blanco, ¿no? Utilizado para packaging de pescados, por ejemplo, que una vez que se ha fabricado el producto, en función de a quién sea el usuario de primer nivel o a quién se venda ese producto, digamos, comienza un camino diferente, ¿no? Entonces, cada uno de estos caminos diferentes provocan impactos ambientales diferentes porque, bueno, más allá de los transportes, porque luego, digamos, la gestión del fin de vida de los residuos puede ser diferente dependiendo cuál sea el escenario de alguna manera de uso a lo largo del ciclo de vida del producto, ¿no? Por lo tanto, tener en cuenta los diferentes escenarios que se pueden dar a lo largo del ciclo de vida puede ser relevante dependiendo de los diferentes tipos de productos, ¿no? Estos serían los escenarios aguas abajo de que de alguna manera el producto se ha fabricado, pero aguas arriba en de alguna manera diversidad de proveedores que puedo tener para diferentes tipos de materiales también se pueden dar otros escenarios diferentes.
Y con todo este mapeo de los aspectos ambientales, de esas flechitas, de tanto que entran en las operaciones como que salen como residuos, esto produce un efecto, ¿no? Cada una de esas flechas produce un efecto que es un cambio en el medio ambiente, ¿no? Y puede producir cambios en diferentes impactos ambientales. O sea, no solo provoca un impacto en huella de carbono. Cuando hablamos de impactos ambientales tenemos que tener en cuenta que se generan diferentes tipos de impactos ambientales, ¿no? Aquí tenéis un extracto bueno, de diferentes categorías de impacto ambiental que se deben analizar cuando hacemos el análisis del ciclo de vida de un producto, ¿no? Cuando hablamos de huella de carbono estamos hablando de uno solo de los impactos ambientales, ¿no? Que sería el potencial de cambio climático que es este. Entonces, es importante tener en cuenta desde el principio esa visión o pensamiento o concepto del ciclo de vida cuando tenemos que diseñar un producto. Es necesario mapear el ciclo de vida identificando las diferentes fases, diferentes operaciones, diferentes materiales, recursos que consumen las diferentes operaciones y residuos que se van generando, porque eso es totalmente necesario para analizar los impactos ambientales, ¿no? ¿Por qué es importante esto de los impactos ambientales? Bueno, al final estos análisis nos pueden dar información, perdón, estos análisis del ciclo de vida nos dan el análisis de los impactos ambientales en las diferentes categorías y podemos ver de alguna manera en qué fases o partes de ese ciclo de vida tenemos los diferentes impactos, ¿no? Ya sea el producto en sí, ya sea el consumo energético durante operación o ya sea, por ejemplo, digamos, los diferentes consumibles que se pueden necesitar en operaciones de reparación y mantenimiento, ¿no? Pero bueno, la importancia de todo esto es que tenemos que identificar, tenemos que definir un poco cuál es el perfil ambiental de un producto, ¿no? Tenemos que identificar ese perfil que nos diga los diferentes tipos de componentes, operaciones o consumo de recursos a lo largo del ciclo de vida, cuál es el impacto ambiental que está produciendo todo eso, ¿no? Si al final hacemos un análisis del ciclo de vida de un producto y me sale que la huella de carbono es 54 kilos de CO2 equivalente, bueno, eso nos puede dar información comparativa respecto a otros productos o respecto a un producto que haya diseñado anteriormente, si es una nueva versión, pero a la hora de pensar cómo empiezo a diseñar estos productos de manera más sostenible y para reducir los impactos ambientales, tengo que saber dónde están los puntos críticos, ¿no? Por eso es tan importante hacer ese perfil ambiental del Tú tienes producto, marcado del ahora, edificio. Javi, que eh, incluso azulejo de... Perdón, ¿alguien que quiere comentar algo Sí. o si se puede mutear, por favor? Vale, por lo tanto, es importante hacer el análisis del ciclo de vida, ya sea cuando vamos a hacer diferentes versiones o adaptaciones o actualizaciones de diferentes productos, pues seguramente ya tengamos una información bastante precisa de cuáles son los puntos críticos de impactos ambientales, pero cuando vamos a hacer un producto desde cero o un edificio, pues tenemos que hacer una estimación inicial, al menos con los diferentes materiales, con los procesos que consumen más energía y más recursos, ¿no? De ver un poco cuáles son los puntos críticos, porque si no, es difícil saber dónde empezamos a trabajar en esto del diseño sostenible, ¿no? Bueno, esto es fundamental, identificar los puntos críticos desde el punto de vista de impactos ambientales en los diferentes impactos ambientales. Esto es una representación de uno de ellos, el potencial de cambio climático o la huella de carbono de un producto, en el cual se puede ver que el consumo de electricidad en operación, pues digamos que es aproximadamente un 30% de la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Entonces, esto nos da información para dónde tenemos que atacar y un poco la prioridad para atacar a los diferentes aspectos, ¿no? Y otra cosa importante, una vez que identificamos los puntos críticos desde el punto de vista del impacto ambiental, es que tenemos que adaptar nuestros procesos de diseño, ¿no? Desde el punto de vista inicial, en que tenemos que definir los requisitos de una manera mucho más precisa, tenemos que integrar técnicas de diseño para sostenibilidad y diseño para economía circular a lo largo de nuestros procesos de diseño y de manera ordenada, teniendo en cuenta que tenemos que abordar estos puntos críticos que nos están diciendo el perfil ambiental o el perfil de los diferentes impactos ambientales, y tenemos que integrar metodologías de análisis del ciclo de vida y sostenibilidad a lo largo de ese proceso de diseño, sobre todo para hacer análisis de comparativas, ¿no? Para hacer trade-off análisis de que
bueno, si tengo la duda en voy a utilizar este material o este otro material, pues tengo que tener herramientas que me permitan, digamos, analizar, ¿no? Cuáles las diferencias de impactos. En este caso estamos hablando de impactos ambientales, ¿no? Decía que una de las partes importantes es la definición de requisitos y de alguna manera tenemos que trabajar en quitarnos un poco toda esta ambigüedad de que no te digan quiero que me diseñes un producto sostenible, quiero que me diseñes un producto circular. Eso no vale para nada a la hora de diseñar. Necesitamos requisitos mucho más específicos. Ni siquiera, de alguna manera, hacer un análisis del ciclo de vida de un producto debiera ser un requisito como tal. Eso debería estar dentro de nuestros procesos de diseño como una de las cosas a hacer, ¿no? Pero tenemos que ir a definir requisitos más específicos como el consumo de energía objetivo, el consumo de agua, pesos objetivos, contenidos de materiales reciclados que se van a utilizar en diferentes grupos de materiales, por ejemplo, plásticos, en metales, porcentaje de reciclabilidad que nos están pidiendo y, bueno, requisitos sobre impactos ambientales específicos, ¿no? En comparación con una referencia anterior de un producto anterior al cual estamos tratando de sustituir o en referencias o respecto a referencias que de alguna manera que puedan ser estado del arte, ¿no? O sea que, de alguna manera, tanto desde la estrategia de la empresa como de los requisitos que nos piden los clientes y que nos van a llegar a pedir los clientes en el futuro porque van evolucionando o del estado del arte, tenemos que definir requisitos específicos que nos ayuden a diseñar de manera más sostenible, ¿no? Y luego, a la hora de empezar a hacer el diseño de un producto, en el diseño conceptual, existen diferentes técnicas de diseño para sostenibilidad y diseño para economía circular, ¿no? El diseño para tratar de conservar o ser más eficientes en el consumo de recursos, para tratar de favorecer estas recirculaciones, el diseño para usabilidad. Y hay diferentes tipos de técnicas que se pueden ir aplicando dependiendo del producto. No tenemos por qué aplicar todas las técnicas en todos los productos, porque algunas no son aplicables. Y dependiendo de la naturaleza y particularidad del producto, la edificación, pues también tenemos que tener en cuenta que unas tienen más impacto y pueden tener más impacto que otras, ¿no? El diseño para la reducción de peso, diseño para una gestión, para facilitar la gestión del fin de vida, para eficiencia energética, el diseño para refabricación, reciclaje, renovación, reparación, estandarización y modularización, adaptabilidad, bueno, diferentes técnicas de diseño que, dependiendo del producto, podremos aplicar unas u otras, ¿no? Y lo más importante es que con ese perfil de impactos ambientales que teníamos antes y que hablábamos antes, que nos da la visión de dónde tenemos que empezar a tocar cosas, ¿no? Y por dónde tenemos que empezar, lo más importante es que tenemos que tener procesos de diseño que, digamos, nos ayuden a hacer esto de manera más ordenada, ¿no? Una vez que definimos los requisitos y tenemos las diferentes fases del diseño de producto o de edificio, tenemos que incorporar esas técnicas de diseño de manera ordenada en las diferentes actividades dentro de todas estas fases para que nos permitan ir avanzando en tratar de abordar y reducir esos puntos, tratar de abordar esos puntos críticos desde el punto de vista de impacto ambiental, ¿no? Y tenemos que tener herramientas que nos permitan hacer análisis comparativos de las diferentes soluciones técnicas, porque si no, no vamos a saber cuál es el impacto o la diferencia de impactos en utilizar una solución constructiva, una solución técnica para un sistema funcional o para un tipo de componente, o analizar diferentes alternativas que nos pueden dar los proveedores de diferentes materiales cuando les estamos pidiendo soluciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener metodologías y herramientas de manera interna para tratar de analizar esta sostenibilidad y circularidad cuando tratemos de comparar diferentes soluciones alternativas, ¿no? Para tratar de obtener al final la solución óptima del producto desde el punto de vista, por supuesto, de coste y desde el punto de vista de sostenibilidad, para alinearnos un poco a todo lo que nos va a ir pidiendo la directiva y el mercado, ¿no? Porque más allá de la directiva, digamos, sobre todo las grandes empresas empiezan a desarrollar sus estrategias de sostenibilidad y economía circular y al final
van definiendo requisitos más específicos a sus cadenas de suministro, ¿no? Y al final, poco a poco, van cayendo a las diferentes empresas, ¿no? Bueno, esto era un poco lo que teníamos pensado para hoy. Informaros un poco de más iniciativas que está desarrollando Navarra Circular con diferentes webinars de formación o introducción sobre conceptos específicos relacionados con la economía circular, como esta de hoy, ¿no? En el canal de YouTube de Navarra Circular tendréis esta grabación y la grabación de webinars que se han dado, que se han hecho anteriormente, uno sobre introducción a la economía circular y otro sobre Green Claims, que es otra propuesta de directiva de la Unión Europea para tratar de luchar contra el greenwashing en digamos, aspectos de comunicación y marketing. Contaros un poco que, digamos, la semana pasada empezó el primer foro evento circular, hablando precisamente de Green Claims, y también se está trabajando en diferentes grupos de trabajo y análisis de cadena de valor para tratar de ir incorporando los principios de economía circular a más cadenas de valor y a más empresas, ¿no? Y bueno, podéis seguir el perfil de LinkedIn en las redes sociales, que es bastante activo y se van publicando todas estas iniciativas. Y bueno, estos 5 minutitos que ya nos hemos comido respecto a la hora original, pero bueno, hemos empezado tarde, 5 o 10 minutitos, abierto a vuestras preguntas, comentarios, dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Erais conocedores un poco de la directiva esta de ecodiseño que viene y de un poco de lo que se está trabajando a nivel europeo? ¿Os aplica, no os aplica? Bueno, supongo que no está todo claro, que surgirán un montón de dudas. Nos podéis contactar a través del email de servicios @navarracircular.es, que es a través del cual estamos desarrollando el programa de diagnósticos y también, de alguna manera, estamos a vuestra disposición. Un placer, muchísimas gracias.